Para entender lo que está ocurriendo en la cuarta transformación hay que ver las cifras, pero no todo el mundo quiere ver las cifras en un momento en que las reacciones emocionales, las reacciones ideológicas parecen ser más importantes. Quizás por eso me gusta ver los artículos y también los comentarios por Twitter de Leonardo Núñez González. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey, columnista del periódico La Razón y un analista al que pues me ha dado por seguir en los últimos tiempos. Leonardo, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Déjame empezar con el tema de los homicidios. El presidente de la República dijo en un primer momento que estaban bajando los homicidios, después dijo que el problema estaba contenido. Las cosas no se ven así. Lo que yo estoy viendo es que por lo menos según las cifras oficiales hay un incremento en el número de homicidios. ¿Qué piensas? Creo que lo primero que hay que considerar es que hay tres cifras al mismo tiempo. Eso es cierto también, son confusas. Y vale la pena explicarlo porque cada una nos dice diferentes cosas. Hay tres formas para medir los homicidios en México. La primera y la más precisa es la que realiza el INEGI. Pero eso es una vez al año. Pero esa tiene un desfase de cierto tiempo. La segunda cifra... Porque esa es la que tiene que ver con las actas de defunción de la Secretaría de Salud. Precisamente, entonces, revisa cuándo falleció alguien y además tiene datos más precisos porque te dice exactamente en qué día falleció, las condiciones, las situaciones, en fin, es información más precisa, pero como bien mencionas, tiene un desfase temporal. Se publica, si no mal recuerdo, como en julio de cada año, ¿no? Así y es para el año anterior. Y tenemos información con un año de desfase. Entonces, pues eso nos da una fotografía muy precisa, pero no tan oportuna. La siguiente información es la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esta información se actualiza mes con mes. Esta se crea a partir de las víctimas y las carpetas de investigación que se levantan sobre presuntos que además homicidios. Son distintas. Una es la cifra de las carpetas y otra es la cifra de las víctimas, porque a veces hay varias víctimas en una carpeta. Efectivamente, en una misma investigación hay 2 o 3 o 4 víctimas. Pero aún así, esta cifra está aumentando, ¿no? Esta cifra está aumentando, creo que, y esta es sobre lo que hay que hablar. Si comparamos los 3 meses que lleva 2019, este es el año más violento en lo que tenemos registro. De lo que tenemos registro, sí. Tenemos 8,737 homicidios individuales, no carpetas. Carpetas no, víctimas. Estas son víctimas de homicidios o feminicidios dolosos, obviamente. Entonces, si comparamos eso con los años anteriores, es el trimestre más violento del que tenemos registro. Y hay una tercera fuente de información, creo que esto vale la pena explicarlo bien, que es la que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras. Desde diciembre hay una nueva estadística que es la cantidad de homicidios diarios y eso se reporta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y el problema es que ya no se llama así, ahora es de Seguridad Ciudadana. Así es. Seguridad Ciudadana presenta el reporte diario. Ahora, el problema es que... Es el que ve el presidente todos los días, el que dice que se reúne a las 6 de la mañana con los miembros de su gabinete de seguridad y que revisa las cifras diarias. Pero recuerdo cuando Jorge Ramos le dijo, bueno, no, pero las mensuales, dijo, esas no me las sé. Esas no se las sabe, pero aquí las traemos, por ejemplo, y aquí hay una cosa bien interesante. Cuando uno revisa las cifras diarias que presenta el presidente en las mañaneras, por ejemplo, en marzo resulta que había 77.5 homicidios diarios. Pero cuando uno revisa las cifras del Secretariado Ejecutivo, la cifra sube a 97.7. Es decir, hay un subreporte en las cifras del presidente de 20%. Y esto tiene una explicación pues medianamente sensata, porque un homicidio muchas veces no se reporta o no se abre una investigación hasta días después de que sucedió. Y entonces, hasta que tenemos esa información se actualiza y podemos saber realmente cuánto. No es que estén falseadas las cifras, pero tampoco nos dicen lo que está ocurriendo realmente. Claro, no es la información más precisa. Y esto pues nos da una visión distorsionada del fenómeno de la violencia, porque si vemos las cifras del presidente, pues esa gráfica pareciera que hay cierta contención en la violencia, porque homicidios que sucedieron en ese momento pero no están reportados todavía no aparecen en esa cifra. ¿Es cierto que las cifras del presidente no incluyen estas fosas o estos homicidios colectivos que estamos encontrando? Eso lo encontramos en una nota últimamente. Aparece que no aparecen los homicidios porque las fosas están en otra numeralia. Entonces, hay un subreporte muy importante y muy preocupante, porque entonces, si el presidente se concentra en estas cifras que no reflejan la realidad, y omite las otras cifras que son las del secretario ejecutivo, que también tienen un sesgo, pero nos dan una visión más certera, pues entonces estamos viendo dos realidades diferentes, porque los números que hemos seguido a lo largo de los años nos presentan un incremento de la violencia y unos niveles que no habíamos visto en los últimos años. Tendríamos que ver todas las cifras, pero las cifras diarias que ve el presidente, ¿las vemos nosotros? ¿Están disponibles públicamente? Se suben diariamente en un PDF dentro de las páginas del gobierno federal.
y hay un ejercicio interesante en el que se están contrastando constantemente. Y aquí aparece una cosa... Pero ahí no tenemos contraste con hace un año, que sí tenemos en las cifras del secretariado, ¿no? Claro, también eso es interesante, porque estas cifras del presidente se empezaron a emitir desde diciembre. Entonces, hacia atrás no tenemos nada. Pero con lo poquito que tenemos hasta ahorita ya aparecen cosas interesantes, porque por cada víctima que aparece dentro de los datos del secretariado, en los datos del presidente hay 0.82 víctimas. O sea, ya sabemos que hay una subrepresentación en las cifras Hay del una presidente. subrepresentación. Y también sabemos que estas cifras no representan la realidad completa, porque por cada víctima que hay dentro del reporte del secretariado, en los números del INEGI hay un poquito más, hay 1.17. Entonces, las cifras del secretariado son las más precisas en términos de tiempo, pero todavía van a incrementar por el subreporte y por con las cifras del INEGI. Leonardo, ¿no hay temor de que el presidente, este nuevo gobierno, quiera manipular las cifras para pues, aparentar que realmente estamos venciendo al crimen en esta guerra contra la violencia? Pues creo que lo que estamos viendo es una especie de manipulación, porque es presentar la cifra que te conviene más, armada ad hoc. Porque el presidente ya dejó de reportar la información del secretario ejecutivo. Me interesa lo que estás diciendo. Tú siempre te has caracterizado como un hombre de izquierda. Tú dices abiertamente, sí soy de izquierda, eso no significa que no pueda ser crítico, ¿no? Claro, completamente. Creo que también el discurso de la izquierda no está monopolizado ni por un partido. Y me gusta mucho decir que soy izquierda, pero soy una izquierda liberal. Es un tipo de socialdemocracia, porque pues, ser de izquierda no quiere estar peleado con el mercado. No quiere Oye, estar Andrés peleado con Manuel los no derechos. es izquierda liberal, porque él siempre dice que es un liberal y que sus enemigos son neoliberales o conservadores, considera que es la misma cosa. Claro, resulta bien interesante que para un presidente que se llama liberal es muy poco liberal cuando se trata de derechos individuales, por ejemplo. Y al contrario, cuando se trata de derechos comerciales, por ejemplo, del libre mercado, pues va al lado del estatismo y el nacionalismo. Pero regresando a este tema, también es interesante porque una política liberal también se preocupa por la impunidad. Y cuando hablamos de crimen, violencia, me llama mucho la atención que también el presidente no ha dicho que el Estado debe perseguir y encontrar a los responsables. De hecho, le preguntó a un reportero en una conferencia de prensa en Veracruz acerca de cuándo iban a empezar a bajar los homicidios, y lo que él dijo es cuando empiecen a llegar todos nuestros subsidios a los adultos mayores, a los ninis, cuando lleguen, entonces va a bajar, y esto será como en 6 meses. Como en 6 meses. Y aquí es curioso porque la evidencia estadística que existe te demuestra que no hay una relación causal. De entrada no sabemos que eso va a suceder. Yucatán es un estado muy pobre y tiene un índice de homicidios muy bajo. Sinaloa y Tamaulipas son mucho más prósperos que Yucatán, pero tienen índices de homicidio muy superiores. Colima es un estado relativamente próspero y tiene, por lo menos el año pasado, tuvo el mayor índice de homicidios. Ahorita es el foco rojo más importante del estado, del país, el estado de Colima. Entonces, lo que nos presenta esta información y lo que hemos investigado al respecto como sociedad es que no hay una relación causal. Entonces, el problema es la impunidad y no la pobreza. O sea, ¿es falso que los pobres cometan más homicidios? Creo que esa es una aseveración clara. Los pobres no cometen crímenes porque son pobres. La violencia tiene otros factores explicativos más allá de la pobreza y que tienen que ver en buena medida por la presencia del Estado y la capacidad de ejercer control y la capacidad de ejercer sanciones reales. En el campo ya de policial, la apuesta del presidente López Obrador es a una Guardia Nacional. ¿Qué opinas de este concepto de la Guardia Nacional? Creo que lo más preocupante de la Guardia Nacional es que está montada en los mismos conceptos y en la misma estrategia del pasado. Por más que se habla de un cambio en la forma de atender el problema, pues la Guardia Nacional se trata solamente de traer a los militares que ya estaban operando desde sexenios anteriores, reconocerlo en la Constitución, darles las mismas facultades que ya estaban ejerciendo inconstitucionalmente previamente y lanzarlos a la misma estrategia. Las personas que están al frente de la Guardia Nacional estuvieron al frente de los operativos y de la forma en la cual se ejecutaron los sistemas antes. Era lo que quería hacer también Peña Nieto y lo que quiso hacer con anterioridad Felipe Calderón. Lo curioso es que Morena y la izquierda se oponían, ¿no es así? Claro, resulta interesante que cuando vas atrás en el tiempo, pues la izquierda siempre criticó la militarización del propio presidente. Hay mensajes de él, no solo en campaña, sino en muchos años anteriores en los que decía usar a los militares no es la respuesta correcta porque los militares tienen un índice de letalidad mucho más alto que las policías, están entrenados para una misión diferente que la custodia del orden público y por eso siempre se opuso la izquierda y Andrés Manuel López Obrador, él mismo lo mencionó. Pero ¿es solución
solución fundamentalmente tener una policía militar? Creo que no. Es una visión errada, es una visión insuficiente. Hay un atisbo de ideas de López Obrador de decir hay que atender lo social, hay que reconstruir el tejido social, pero ciertamente el tejido social no se reconstruye, por ejemplo, dándoles 15,000 pesos a las víctimas de los homicidios de Minatitlán. Eso no sirve de mucho. O repartiendo los programas sociales sin una visión de Estado de una política de seguridad. Es más bien le doy a las víctimas, como en Tlahuelilpan, reparto dinero a las víctimas de Tlahuelilpan y así tranquilizo la situación allá, pero pues no se resuelve necesariamente el problema de fondo, ¿no? Claro, claro, y eso pues lo estamos viendo en las cifras. No hay una reducción dramática y también resulta interesante esto que mencionas que el presidente dijo que en 6 meses se reducirán. Si continuamos con la tasa que actualmente tenemos y comparamos con años anteriores, este año va a ser probablemente mucho más violento que el 2018. Y pues que era el más violento de la historia registrada. Sí. Exactamente. Entonces, los números actuales son preocupantes. Conocemos que hay una estacionalidad, además, en las cifras. Tiende a haber menos homicidios en primavera de los que hay en verano. Entonces, ver una disminución... Eso es muy curioso, pero es cierto, ¿verdad? Yo lo he visto también en las cifras. Hay menos homicidios en primavera que en verano. ¿Y sabemos por qué? Lo mismo ocurre en Estados Unidos, pero se entiende más por el clima, porque la gente sale menos, la gente está más en las calles en verano, ¿no? Claro, es un fenómeno que todavía se sigue estudiando, porque lo que tenemos claro es que aumenta, entonces hay un fenómeno de la estacionalidad en el que participan varias variables económicas, vacaciones, en fin, hay varias cosas que juegan ahí, pero resulta interesante que en Semana Santa bajan los delitos también, se van de vacaciones los criminales. Claro, pero no todos. No todos. No todos, y eso resulta preocupante, porque pues los 3 meses que tenemos información, a pesar de que en primavera hay menos delitos, lo que tenemos es que en esos 3 meses hay más delitos que en cualquier trimestre inicial de los años anteriores, y pues no tenemos ningún elemento que nos permita decir, sí, esto va a bajar en 3 meses o 4 meses, porque no cambiamos la estrategia, porque las cifras siguen una tendencia a, si no al alza, al menos continúen los niveles que son los más altos de la historia. Y eso es pues preocupante hacia adelante. Leonardo Núñez González, yo quiero agradecerte nuevamente el que me permitas entender estos fenómenos. Encantado. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.